Buen día, mis niños, bienvenidos a la clase del día de hoy, lunes 24 de noviembre. Buen día, Castro, bienvenida. ¿Cómo así no se había conectado? Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, no la había visto en las clases anteriores, Castro. ¿Qué había sucedido? Ah, aquí nos indica, nos escribió por el chat que estaba en el hospital. Sí le informó a la coordinadora, ¿verdad? Comprendo, a veces por situaciones de salud se nos complica conectarnos. Ok, gracias entonces por mantenernos al tanto y informarle a la coordinadora. De igual forma, indicó en caso de que presente las tareas atrasadas por motivos de salud, de igual le recomiendo que indique las fechas de las actividades que van a ser presentadas atrasadas, para que no sean consideradas atrasadas. Sí me doy a entender, Castro. Pues yo les había indicado eso desde el inicio para que no tengan la nota, o sea, no quede sobre 8 sino sobre 10. Ustedes informan que estuvieron en el hospital por tal motivo y envían el justificativo y el nombre de la materia y las actividades que no pudieron presentar. Vamos a hacer algo, por ejemplo, Castro. Vamos a esperar, vamos a darle 5 minutitos de tiempo para que se conecte el resto de los compañeros que tienden a conectarse en esta reunión. Y hasta eso, pues, si tiene alguna duda de lo que ha visto, como no ha podido asistir a clase, usted me indica a mí, tengo una duda sobre este tema y lo resolvemos, ¿sí? Entonces, hagamos tiempo hasta que se conecta el compañero. Buen día, Palma, bienvenida. Le comento que estamos haciendo tiempito hasta que se conecta el resto de los compañeros. Dimos 5 minutitos de tiempo. Han pasado tres, si mal no me parece, esperamos dos más, ¿sí? Buenas tardes. Buenas tardes, Ok. disculpe que ando creo que con gripa, sin gripa, no sé, por aquí andan todos los... El cambio de clima.
Buen día, Galarza. Bienvenida a la clase del día de hoy. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bien, hemos hecho tiempo suficiente, hemos esperado los 5 minutitos para que se conecte el resto de compañeros. Contamos con 3 estudiantes conectadas y participativas dentro de esta clase, que es Daniela Castro, Heidi Palma y Dayana Galarza. Damos inicio a la clase del día lunes 24 de noviembre. En la clase se programó, a ver, ustedes ven en pantalla que se programó para las 2 de la tarde la reunión del día de hoy y vamos a ver los temas pues a continuación del tema central que vimos la clase del día viernes, me parece. El día de hoy vamos a leer un fragmento y vamos a ir analizando pues la historia que yo les comentaba la clase anterior. De los ideogramas al alfabeto. Por favor, léanos Palma los 2 primeros párrafos. Continúa Castro los 2 siguientes párrafos y de allí Galarza finaliza la lectura. ¿Sí? 2 primeros párrafos, Palma. De los ideogramas al alfabeto. La escritura surgió en los diversos lugares y épocas y con formas diversas. Signos cuneiformes, mesopotámicos, jeroglíficos egipcios, ideogramas chinos, glifos aztecas y mayas, entre otros. El alfabeto, por lo tanto, es una de las muchas formas posibles de escritura. Algunos sistemas se mantienen hasta el día de hoy como escrituras ideográficas. El alfabeto que conocemos y utilizamos en la actualidad para escribir la mayoría de las lenguas europeas parece tener un origen único. Según los datos históricos y arqueológicos, surgió en una región de habla semítica, donde se asienta los actuales Siria, Palestina, Líbano, Jordania e Israel. Gracias, Palma. Continúe Castro. Esta historia comienza hace aproximadamente 1500 años. En ese momento existían dos sistemas, previamente de escritura. El sumerio acario, que era utilizado por los pueblos que habitan en la zona que iba desde Mesopotamia hasta el mar Mediterráneo, y en egipcio, con las escrituras jeroglíficas y la hierática en Egipto. Ya son 2 párrafos. Ya terminó de sus 8 vocales. El sistema sumerio acadio utilizaba los mismos signos cuneiformes del sumerio original, pero no para expresar la idea ideograma, sino para expresar sílabas. Esto ya fue un cambio sustancial en el concepto acerca de la escritura, que le acercaba más representar los sonidos de la lengua en vez de las ideas. Alrededor de 1500 antes de Cristo, en la zona de Siria, llamada entonces Uriti, se creó el primer alfabeto de la historia, en el que cada signo representaba un sonido. Ese alfabeto tenía una característica muy especial: utilizar los signos uniformes para representar únicamente los 28 constantes de la lengua purítica, es decir, no había signos para ninguna de sus 8 vocales. Ok, gracias. Por favor, continúe Galarza con el final de la lectura, que son los 3 siguientes párrafos. Em, ya.
Se cree que para formar este alfabético se toma como base los dibujos que representaban ciertos objetos y el primer sonido de las palabras que los designaban. Por ejemplo, el pictograma que representa la palabra bue era una cabeza de dicho animal. En lengua semítica, bue se decía Aleph. Entonces, para escribir el sonido se utiliza el signo del bue, con las sucesivas transformaciones de los signos gráficos y su adaptación de las lenguas griega y romana. En el transcurso de varios siglos del dibujo original del bue se convirtió en lo que hoy conocemos como la letra A. De esta manera se formaron la mayoría de las otras letras que forman parte de nuestro alfabeto actual. Aquí la pregunta clave es, ¿cómo llegó este alfabeto hasta los griegos y romanos para desarrollar el alfabeto latino actual? Ya, profe, gracias. Gracias, Galarza. La pregunta es para Palma. ¿Cómo llegó este alfabeto hasta los griegos y los romanos para desarrollar el alfabeto latino actual? ¿La escuchamos, Palma? Para la humanidad. Ya, me imagino que se le fue el internet. ¿Podría repetirnos que no le alcancé a escuchar bien? ¿Me escucha? Ahí la escuché. Ya. Según a mi criterio, diría que a través de los jeroglíficos y pictogramas en el que ellos fueron poco a poco desarrollando y modificando varias cosas a su manera, a la personalidad de ellos, para que sea mejor visible las de otros. Ya, sí. Pero ¿cómo llegó ese producto? Por ejemplo, usted tiene un producto en su casa y usted está en el otro lado del Ecuador. Digamos que usted está en la sierra y yo estoy en la costa, punta a punta. ¿Cómo llegó su producto a mi casa? No había internet, no había servicio a domicilio y no había delivery. ¿Cómo llegó su producto a mi sector? ¿Cómo llegó? Mm, tenían que como viajar ellos, ir a otros lugares. Ya eso sí, tenían que viajar. A ver, les explico. La gran mayoría de la parte de la historia del lenguaje o de la lengua se, digamos que se movilizó, fue a raíz de las guerras, a raíz de la esclavitud. Porque sí, recordemos que dice que fue desde qué parte a qué parte, a ver, de los griegos a los egipcios. Fue colonización, fue guerra que hubo al adquirir esa, digamos que esa cultura, porque venían con todo, no quedaba nada que no quisieran conquistar, entonces ellos lo adaptaban sí a su necesidad, pero no era como tal que iban y les decían, yo actualmente como, digamos que el inglés van a otro lado y le dicen, yo le enseño, no hay problema, no, era a base de conquistas que el idioma se expandió, no solo eso, sino que a través del comercio. Gran parte del idioma que llegó a Latinoamérica
fue parte de lo que es la ruta de la seda. ¿Si saben cuál fue la ruta de la seda? Toda la ruta que viene desde Mesopotamia, desde el otro lado del mundo que cruza India, Asia, todo, y llega hasta acá, Ecuador, que pasa por, justo pasa por las orillas de nuestras costas ecuatorianas. Y eso promovió pues lo que es la divulgación del lenguaje. En gran medida, recuerden que también estaban los esclavos. Era tiempo de esclavitud. Los esclavos hablaban un idioma, iban a otro lugar porque eran vendidos, ¿no? Aprendían ese nuevo idioma y ya tenían dos idiomas. La gente que lo escuchaba aprendía también, porque si digamos que Castro vive con una persona que habla todo el día francés, Castro va de una que otra palabra le va a entender, algo le entiende. Y si es que no lo termina hablando más que el mismo profesor. Son cosas y son habilidades que también se van perfeccionando. En el caso de los ideogramas son símbolos gráficos que representan ideas, conceptos o palabras completas, no sonidos. Recuerden, no representan sonidos. Un ejemplo podría ser el sol. ¿Qué significa? Usted dibuja en una cartilla el sol. ¿Qué significa? El amanecer o el día. El amanecer nos dice palma. Castro, ¿qué significa? El sistema solar. Ok, el sistema solar. Galarza, ¿qué significa si usted ve una cartilla con el sol? El día, profe. El día, el sistema solar. Puede ser también que signifique calor. Si yo veo un solcito que hace calor, chutu, me voy para otro lado, ¿no? Puede significar que hay luz, luz natural. Tiene distintos significados, pero no se alejan del sentido real. En jeroglíficos egipcios, el símbolo de un ojo podría significar visión, protección o poder, que sí han visto, actualmente aún hay, pues lo usan en estampado de ropa y esas cosas, ¿no? En la escritura china, un carácter puede significar montañas, que sería agua o una persona, entre otras cosas, ¿no? La ventaja es que la comprensión es visual, es rápida. Ahora, el problema es que para cada idea se necesita un símbolo. El sistema se vuelve muy difícil, porque digamos que queremos escribir una oración. El día está caluroso. ¿Cómo vamos a escribir eso con puros dibujos? El día se representa con el sol. Caluroso con el sol. Entonces habría sol más sol más sol. No, no, es lo difícil de este tipo de lenguajes que se adaptó más adelante de los pictogramas a la escritura organizada. Los seres humanos comenzaron a escribir con pictogramas, que era lo que yo les indicaba en la clase anterior, que eran las tarjetitas con dibujitos, ¿no? Dibujos simples, de fácil comprensión. Con el tiempo eso evolucionó a lo que es el hidrograma, que representan pues las ideas más abstractas. Por ejemplo, si uno dibuja el dibujo de un pez en un pictograma, puede ser un pescado. El pez más el sol más una línea sería pescar, calor, río, que eso es un hidrograma, ¿no? Este proceso ocurre en culturas antiguas como son las culturas sumerias, las egipcias, las chinas y las de Mesoamérica. No terminó el cambio allí, el cambio siguió a la escritura fonética. Con el crecimiento de las ciudades, el comercio y la administración, usar símbolos para cada idea era demasiado difícil, que es lo que yo les digo. La solución fue representar los sonidos del habla, no las ideas. La escritura fonética, cada símbolo representa un sonido. Una sílaba, por ejemplo, la escritura silábicas, o la de fonemas, que son las letras del alfabeto. Esto permite escribir palabras complejas combinadas con pocos signos. El alfabeto fenicio
fue el punto de partida, donde inicia el origen del orden en lo que es la escritura. El alfabeto fenicio, aproximadamente hace 1200 años antes de Cristo, fue el primer sistema de representación fonético consonántico, no de ideas, sino era sencillo, 22 signos, que permitió escribir nombres, documentos comerciales y leyes de forma rápida. A ver, basado en la lectura que hicimos, ¿dónde nació el primer alfabeto? A ver, las escuchamos. El primer alfabeto basado en la lectura que hicimos, que fue a 1500 años antes de Cristo. ¿Y qué zona fue? La zona de Siria. Van a decir, Exacto, fue en Siria. Allí nace el primero. Recuerden que eso es como decir un borrador del borrador del borrador. Más adelante sí hubieron actualizaciones, se les agregaron cosas, como decía la compañera hace un ratito, que de acuerdo a las necesidades que tuvo cada pueblo lo fue actualizando, pero no, inicialmente no era así, eran hidrogramas muy difíciles de entender para mi parecer, porque tratar de encajar una imagen a una oración que puede tener muchos significados, pues vaya uno a comprender eso, ¿no? Perdón. Entonces, fue la influencia de los fenicios, los griegos, los romanos, y de ahí viene lo que es el alfabeto latino, que es el que usamos hoy. Los aportes griegos, los griegos tomaron el alfabeto fenicio y añadieron vocales, lo que facilitó leer y escribir. En este caso, deme un ratito. No seas malita, ayúdame con la factura de lo que te pasé al WhatsApp. Porfa. Deme un ratito, estimados, que ya seguimos. Entonces, ¿qué les estaba diciendo? Allá. Pasamos los aportes que tuvo los griegos le dieron al lenguaje. A ver, eso lo hablamos en la clase anterior. Ideas. Pueden buscar en internet. Busquemos en internet. Tenemos 5 minutitos para interactuar en esto de aquí. ¿Qué aportes dieron los griegos al lenguaje? 5 minutitos y tenemos una idea, ¿sí? Iniciemos. ¿Qué aportes le dieron los griegos al lenguaje? La pronunciación. La pronunciación, ¿qué más? Busquemos. También se metió un poco más de letras. Agregó letras, ¿qué más? Medicina, Miss. En todo lo que va del lenguaje, en todo. La medicina también es parte del lenguaje, porque, ¿cómo voy a decirle a mi cliente, señor paciente, tome la receta? Todo es lenguaje, todo nos rodea, somos seres humanos de En la comunicación. biología. ¿Qué más? A ver, cuénteme. En la biología. ¿Ya? la gramática Gramática, ¿qué más? y retórica. Creo que también se usa en laboratorios. Ya, en laboratorios también se usa, sí, es verdad. Ahora, ¿cómo diferenciamos eso de los romanos? Por la pronunciación. El aporte que tuvieron los romanos pues en lo que es la literatura. Una diferencia del aporte del griego con los romanos en la literatura, en esto del alfabeto que estamos viendo.
creo que era por medio de la pronunciación que ellos decían. ¿Ya? Pero la diferencia entre los dos. Digamos que se actualizó la información. ¿Quién actualizó la información primero, los griegos o los romanos? Por favor, Solórzano, coméntenos. Estaba viendo que los griegos fueron los innovadores conceptuales, pero los romanos fueron los organizadores prácticos y difusores. Ya, exacto. Un ejemplo podría ser de ese cambio, ¿cuál sería un ejemplo? El latín, Ya, ¿qué más? o sea, se convirtieron en la lengua franca del imperio, y los griegos son del alfabeto completo y del léxico. Sí, nos comenta Palma. Los griegos crearon los primeros géneros literarios, mientras que los romanos Ay, Palma, lo se le va el modificaron. internet, Palma, regrese. ¿Me escucha? Ahí la escuché. Los griegos, los griegos crearon los primeros géneros literarios, mientras que los romanos los perfeccionaron a la manera de ellos. Excelente, va, qué bien. Entonces tenemos ya una idea de los aportes de cada parte. Gracias, Solórzano, por estar el día de hoy con nosotros, aunque llegó un poquito tarde, pero llegó, que es lo importante. Les voy a explicar. Nos queda pendiente un tema para la siguiente clase, que es esta parte de acá, que es la continuación. Uy, nos quedó bastante tema, pero la siguiente le vamos a dar con toda, ya van a ver. Es que este es bastante, es toda la historia del lenguaje, cómo nació, cómo creció, evolucionó, cómo llegó al... Estamos hablando que fue en Siria que nace un idioma como tal, de escritura. Y estamos en Ecuador, estamos prácticamente al otro lado del mundo. ¿Cómo llegó eso hasta acá? Es harta historia por comentar y por contarles, entonces déjenme contarles. En la siguiente clase seguimos con ese tema y hoy voy a explicarles la tarea para que podamos resolverla. Déjenme que me cargue aquí. Ya, en la tarea en clase me encantaría explicarles un tema en específico. Aquí vamos a inventar 5 símbolos gráficos que representen sonidos de un nuevo alfabeto propio. Es decir, Castro tiene un idioma. ¿Ustedes se acuerdan que había una época en los colegios se hablaba, o sea, se habían creado una forma de comunicarse media rara que decía, a todo le ponían ere o algo así? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Alguien de ustedes se acuerda? ¿O aún hay? ¿De qué mismo? Del lenguaje, pues Castro. Ya la gente decía Creo que se comunicaban por medio de señas a algo las así. personas. En los colegios, yo me acuerdo que en los colegios los estudiantes, como para que el profesor no les vea lo que están haciendo o de lo que están conversando, ellos adaptaron el español y lo hicieron su forma de comunicarse con los mismos estudiantes. ¿Sí? Han de haber visto, solo que no han de haber prestado atención. Pero igual, para esta clase, este ejercicio, vamos a desarrollar 5 símbolos gráficos que representen sonidos de un nuevo alfabeto propio. Luego vamos a escribir 2 oraciones usando cada símbolo. Eso yo les explicaba, por ejemplo, un símbolo gráfico que es Castro. eh, Castro, ¿cómo usted escribiría el agua? Símbolos propios. Esto es algo que ustedes van a usar su creatividad. Creo que por medio del dibujo mismo. Dibujando, va a ser dibujado. 5 dibujitos y debajo de cada dibujito van a ser 2 oraciones
usando pues el símbolo. Ya que yo sé que algunas películas antes se comentaba por medio de dibujos, hacían en las paredes. Ya Palma nos dice cómo dibujos. Entonces, puede ser ese ejemplo. El día está soleado, en vez de poner soleado, va a dibujar un sol. Allí tenemos una oración. Podemos hacer la siguiente oración. Palma tiene sed. En vez de poner sed, pone un vasito de agua. Y uno ya sabe que tiene sed. Eso es una oración y la vamos a integrar pues lo que son los ideogramas que estuvimos aprendiendo el día de hoy. Eso sí, van a desarrollar 5 ideogramas, 5 símbolos gráficos de su creatividad. Eso quiere decir que no se pueden repetir porque no todos van a pensar lo mismo. Sí, ahora sí nos entendimos, Palma. Sí, Gracias, Palma. Y recuerden, usen su creatividad. Vamos desde arribita, déjame ver que me coja allí. Para la tarea en clase vamos a responder 5 ejercicios. El primero vamos a leer un fragmento de los ideogramas del alfabeto y vamos a responder en qué región surgió el primer alfabeto de la historia. Siria, ¿ya se acordaron? ¿Y cómo se llamaba? Está en el texto. ¿Qué características específicas tenía el alfabeto urgarítico? También está, pues es el primero. Y la siguiente, ¿qué signo se utilizó para representar el sonido de la A y por qué? Eso fue lo que leyó, me parece que Castro. Ya, me dice Palma. En este caso, del primer ejercicio de la tarea en casa va a ser en dibujos. De la tarea en casa, el primer ejercicio en dibujo y sí, a mano. Porque aquí el ejercicio de la tarea en clase puede ser en computadora, pero la tarea en casa sí va a ser a mano. Ay, se me quedó. Denme un ratito que se me quedó el internet. Ya. Este de aquí, solo el primero, producción escrita creativa. Solo el primer ejercicio lo van a hacer dibujitos a mano. Y de ahí el resto pueden hacerlo, pues, si gustan en computadora, no hay problema. Estaba explicándoles ya. El tercer ejercicio en una tabla, vamos a clasificar los siguientes sistemas según sea ideográficos, silábicos o alfabéticos. Pues ustedes podrían escoger 3 líneas y ahí tenemos las opciones. Van debajo de cada cosa, lo clasifican. La siguiente es una línea de tiempo histórico. Vamos a elaborar una línea de tiempo desde 1550 antes de Cristo hasta el año 403 antes de Cristo, ubicando los siguientes hechos: la creación del alfabeto orgánico, la expansión del fenicio por el Mediterráneo y la adaptación pues del alfabeto fenicio para los griegos y el establecimiento del alfabeto griego clásico, que es lo que conversábamos hace un ratito. Y vamos a inferir que su opinión personal, porque cree que los fenicios necesitaban un sistema de escritura más claro y consistente, y vamos a responder esta con una actividad de comercio, ¿no? Vamos a relacionar la respuesta con la actividad de comercio que más se utilizaba en aquella época. El quinto ejercicio vamos a explicar 2 diferencias y 2 semejanzas entre el alfabeto fenicio y el griego, que fue lo que hicimos hace un ratito con el griego y el romano. En este caso va a ser el fenicio y el griego. Vamos a apoyarnos basados en el texto que leímos de la plataforma, ¿no? Para la tarea en casa, esto es lo que les decía. El primer ejercicio sí es a mano. Van a dibujar, me encantaría que dibujen bien bonito. Y el segundo ejercicio nos indica que vamos a redactar un resumen de 8 a 10 líneas del texto, importancia de la escritura de la cultura griega. Y vamos a incluir las funciones de la escritura de Grecia, su relación con la democracia y el papel de Alejandro Magno. El tercer ejercicio sería la interpretación crítica, explica por qué la Biblioteca de Alejandría es considerada un antecedente del Consejo moderno pues de Internet, y vamos a comparar con al menos 2 funciones que comparten. Un glosario tenemos a partir de los términos del texto, que está aquí en la parte de aquí, aquí esto es un glosario, si lo ven,
Ya, regresemos acá. Se nos acaba el tiempo, déjame que regrese. Vamos a definir cada palabra con sus, define cada palabra con sus propias términos, es decir, ahí en específico les da un término científico, ustedes lo van a decir en sus términos. Y vamos a escribir una oración original para cada término. El quinto ejercicio es que vamos a responder un párrafo. ¿Qué importancia tuvo la transición desde sistemas ideográficos hacia sistemas alfabéticos en la preservación del conocimiento humano? Vamos a incluir un ejemplo del texto. ¿Dudas hasta allí? ¿Tenemos dudas? No, Miss. No, ¿Todo profesor. completamente claro? ¿Sí? Sí, Miss. Listo, entonces gracias mis niñas por conectarse el día de hoy. Recuerden realizar la actividad es hasta las 10 de la noche. Después de las 10 de la noche estaré atrasada. Me encanta tenerlas aquí y les extiendo la invitación para que se sigan conectando en las próximas reuniones. Que tengan buen día. Chao, chao. Cualquier duda, un mensajito en la plataforma y si no, lo resolvemos en la siguiente clase. Hasta luego, mis, Hasta cuídense. luego. Chao, chao.